Y esa herencia se afincó en Tomatí, pueblo de artesanos. Y se proyecta en el tiempo en las prodigiosas manos de un humilde tallador, Don Zenón Páez, el hombre que tiene la virtud de dar forma en la madera a los santos y a los elementos naturales de su vida campesina. El trabajo comienza con paciencia. Dibuja en el trozo de madero la imagen que va a tallar, prepara la misma y le da forma con un pequeño cuchillo. Luego va tomando forma ese trozo de madera y se concentra en darle los rasgos faciales al rostro. El resto vendrá después. Talla con la imaginación. ¿Qué recónditos mundos de la forma recorrerá la mente de este tallador mientras sus manos van esculpiendo la madera? Los rasgos, los detalles de los ojos. Y al final, la obra lista termina con la lijada para sacar todas las impurezas del madero y estampar su firma al pie del mismo. Eso dará autenticidad a la pieza, porque una pieza tallada por Zenón Páez es garantía de un arte refinado, de un arte puro, de un arte autodidacta, pero de proyección universal. Una vez terminada la obra, lentamente vuelve a su dimensión de humilde obrero de Tomatí. Mira, acaricia las manos, su pensamiento recoge y vuelve a ser el ciudadano Zenón Páez. Las obras de Zenón se caracterizan por esa prodigiosa forma de tallar santos. Su propia religión, su religiosidad lo incita a tallar en el madero los santos de su devoción, sin perder de vista los elementos naturales de su vida de campo. El carro alzaprima, que transporta los rollos desde el monte al embarcadero, la carreta y otros objetos que de la mano de Zenón Páez parecieran que casi cobraran vida. Una de sus obras más difundidas es el famoso tablero de ajedrez con las piezas talladas en madera inspiradas en la guerra del 70. Las negras representan al ejército de la Triple Alianza, con Mitre. La torre es la fragata brasilera. Y las piezas blancas representan al Ejército Nacional, con Francisco Solano López. Madame Lins es la reina, Bernardino Caballero. Las torres simbolizan las ruinas de Humaitá. Toda la historia condensada en este talento, en piezas que recorren el mundo y forman parte de la colección de exquisitos, y que nacieron en ese humilde taller, casi rancho, que es el hábitat de Zenón Páez. Otra de las celebradas expresiones de la creatividad de Zenón Páez es el pesebre paraguayo, con los animales domésticos, con el niño, la Virgen, San José, la religiosidad popular transformada en tallas de madera de fino y exquisito arte. ¿Y a quién habrá hecho este regalo de cumpleaños, Francisco? Bueno, Francisco, así